Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente central para los testigos de Jehová, su doctrina sobre el año 1914. Tenemos análisis, fuentes críticas que miran de dónde sale, cómo ha ido cambiando y qué significa realmente esta fecha para ellos. La idea es, desentrañar de dónde sale el numerito, qué creían que iba a pasar entonces, qué pasó de verdad y por qué sigue siendo tan importante a pesar de todo, ¿no? Vamos a ello. Exacto. Vamos a ver los cálculos, las supuestas bases históricas que ya veremos que tienen, sus puntos débiles y cómo han ido retocando la interpretación con el tiempo. Es un caso muy interesante de cómo una creencia se adapta, y persiste. Dar la Biblia de una forma muy particular, ¿verdad? Así es. No es una revelación directa, digamos. Es el resultado de un cálculo basado sobre todo en el capítulo 4 del libro de Daniel. Ajá, el de los 7 tiempos. Ese mismo. Daniel 4 habla de un rey, Nabucodonosor, que pierde el juicio y su reino durante 7 tiempos. Russell interpretó que eso tenía un significado mayor, profético. Que representaba un periodo largo en que Dios no estaría reinando directamente sobre la tierra, sino que lo harían, los gobiernos humanos, los gentiles. Justo. Y a partir de ahí, la matemática profética. Esos 7 tiempos no serían 7 años literales. Claro, había que encontrar una fórmula. Exacto. Usaron una equivalencia. Un tiempo sería un año de 360 días. Multiplicado por 7, da 2.520 días. Y luego, el paso clave, un día por un año. Así que 2.520 días se convierten en 2.520 años. Correcto. Ese es el cálculo base. Un periodo de 2.520 años de dominio gentil. Vale, tenemos la duración. Pero ¿desde cuándo empezamos a contar? Ese es el otro punto crucial. Aquí es donde entra la fecha de inicio que fijó Russell, el año 607 a.C. ¿Por qué esa fecha? Porque, según su interpretación, ese fue el año en que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo, interrumpiendo así el linaje de reyes que representaban a Dios en la tierra. Para ellos, ahí empezaron los tiempos de los gentiles. Entonces, sumas 2.520 años a 607 AC y teniendo en cuenta que no existe el año cero, ¡bingo! Otoño de 1914. Ahí lo tienes. Ese es el origen del cálculo que lleva a 1914. Pero aquí es donde empiezan los problemas serios, ¿no? Con esa fecha de partida, el 607 a.C. Efectivamente. Y este es un punto, fundamental. La fecha del 607 a.C. para la destrucción de Jerusalén sencillamente no tiene apoyo histórico fuera de sus publicaciones. ¿Cómo que no? Pues que la abrumadora mayoría de historiadores, arqueólogos, expertos en cronología antigua, todos coinciden basándose en muchísimas pruebas. ¿Pruebas como cuáles? Pues mira, tablillas babilónicas, crónicas de la época, registros comerciales, listas de reyes, arqueología en la propia Jerusalén, todo apunta a otra fecha. ¿A cuál? Al 587 a.C., o a veces se dice 586 a.C., hay un pequeño debate de un año, pero alrededor del 587, nunca el 607. ¡Ostras! Pero esos son 20 años de diferencia. Exacto, 20 años. Y eso lo cambia todo. Porque si haces el mismo cálculo de 2.520 años, pero partiendo de la fecha que sí acepta la historia, 587 a.C., no llegas a 1914. Ni de lejos. Llegas a 1934. Así que, primer hallazgo clave. La base misma de todo el cálculo, la fecha de inicio, choca frontalmente con el consenso histórico. Vaya, eso es demoledor para el cálculo original, ¿no? Totalmente. Pone en duda si la fecha de 1914 salió del cálculo o si más bien se ajustó el punto de partida, el 607, para llegar a una fecha que ya era importante por otras razones o expectativas previas. Entendido. Vaya tela. Bueno, volvamos a principios del siglo XX. Con su cálculo llegando a 1914, ¿qué esperaban Russell y los estudiantes de la Biblia que pasara exactamente en ese año? Porque no era algo sutil, ¿verdad? No, para nada. Las expectativas eran enormes, apocalípticas, sin medias tintas. Creían que en octubre de 1914 llegaba el fin de los tiempos de los gentiles. Sí, y eso significaba, la destrucción violenta de todos los gobiernos humanos,
¡pum!, desaparecían. El Armagedón. El Armagedón, la guerra final de Dios. Y además, el establecimiento visible, aquí en la tierra, del reino de Dios. Se acababa el sufrimiento, la injusticia. Y algo muy importante para ellos. Los ungidos, ese grupo especial, serían llevados al cielo para reinar con Cristo. El famoso arrebatamiento. Eso es. Básicamente, el fin del mundo tal y como lo conocemos. Todo muy físico, muy tangible, muy inminente. Ahí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Pero claro, llegó octubre de 1914. ¿Y? Y el mundo siguió girando. Los gobiernos no cayeron, no hubo Armagedón visible, el reino no se estableció en la tierra y los ungidos se quedaron aquí. Vaya chasco, ¿no? Imagínate. Una crisis tremenda para el movimiento. Lo único gordo que pasó ese año fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, unos meses antes, que sí fue terrible, pero no era el fin del mundo que habían anunciado. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Reconocieron el error? Bueno, no exactamente. Admitir un error tan central habría sido complicado. Así que tuvieron que reinterpretar. Primero Russell, aunque murió poco después, y sobre todo su sucesor, Rutherford. ¿Reinterpretar cómo? Pues desarrollando una nueva idea. Cristo sí había empezado a reinar en 1914, pero no aquí, visiblemente. Lo había hecho de forma invisible, en los cielos. Ah, invisible. Conveniente. Claro. Y la Primera Guerra Mundial entonces se vio como la prueba, la señal de que ese reinado celestial había comenzado y de que habían empezado los últimos días. El Armagedón y el fin de los gobiernos se aplazaban para más adelante. Una fecha futura, pero cercana. O sea, segundo hallazgo clave. Cambian el significado. Lo que iba a ser el fin visible se convierte en un comienzo invisible. Una forma de salvar la fecha, ¿no? Exactamente. Es una estrategia clásica ante una profecía fallida. Reinterpretas el evento. Y con Rutherford al mando, esta idea del reinado invisible desde 1914 se convirtió en la piedra angular, en la doctrina central que sigue siéndolo hoy. 1914 ya no era el fin, era el principio del fin. Entendido. 1914 pasa de meta a pistoletazo de salida. Y todo gira en torno a eso. Estamos en el tiempo del fin desde 1914. Pero el tiempo pasa y el fin no llega. ¿Cómo gestionaron eso? Porque ya han pasado muchas décadas. Ahí entra otro concepto clave que fue fundamental durante mucho tiempo. La generación de 1914. Explica eso. Se basaron en palabras de Jesús en Mateo 24, donde dice que no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Lo interpretaron así. La gente que estaba viva y consciente de lo que pasó en 1914, esa misma generación vería llegar el Armagedón. O sea que los que vieron el principio verían también el final. Exacto. Y durante décadas se entendió de forma bastante literal. La gente que recordaba 1914 no moriría antes del fin. Eso mantenía la urgencia, claro. Era como un reloj biológico. Pero claro, la gente se muere. Esa generación de 1914 fue envejeciendo. Y muriendo. Y el fin sin llegar. En los años 70, 80, 90, la cosa se puso tensa. La interpretación literal ya no cuadraba con la realidad biológica. Empezó a haber preguntas, dudas. ¿Y qué hizo la organización? Pues, ajustar la definición de generación. Primero intentaron decir que una generación bíblica podía ser un periodo más largo, 70 u 80 años, no solo la vida de la gente. Eso dio un poco de margen. Un parche temporal. Sí, pero el tiempo seguía pasando. Así que, hace relativamente poco, sobre 2010, vino un cambio mucho más gordo. La idea de la generación traslapada o superpuesta. ¿Generación? ¿Traslapada? ¿Qué es eso? Suena complicado. Y lo es un poco. La idea ahora es que la generación de Mateo 24 no es un solo grupo de gente, sino dos grupos de ungidos cuyas vidas se solapan en el tiempo. A ver. Grupo 1. Los ungidos que vieron los eventos de 1914. Grupo 2. Otros ungidos que conocieron y convivieron cuyas vidas se solaparon con los del Grupo 1 y que aún viven hoy. Y el fin llegará antes de que mueran todos los del segundo grupo. Eso es. Tercer hallazgo clave. La doctrina se vuelve a ajustar con parches cada vez más complejos para que siga encajando. Esta idea de la generación superpuesta, en la práctica, alarga la ventana de tiempo casi indefinidamente. Es muy difícil que falle por el simple paso del tiempo. Vaya, sí que es intrincado.
Se ve la adaptación, sí. Entonces, resumiendo, fecha basada en cronología discutida, expectativas no cumplidas que llevan a reinterpretar todo, Reino Invisible, y luego ajustes sobre ajustes con lo de la generación. A pesar de todo esto, ¿por qué 1914 sigue siendo la madre del Cordero para los testigos? ¿Por qué no pueden simplemente quitarle hierro? Imposible. Es que es la base de todo. Quitar 1914 sería derrumbar el edificio. Hay varias razones clave. A ver. Primero, y fundamental, legitima a su cúpula directiva, el cuerpo gobernante, el esclavo fiel. La idea es que Cristo, al empezar a reinar invisiblemente en 1914, eligió poco después a su organización, a ellos, como único canal en la tierra. Si 1914 falla, esa elección divina pierde su base. Entiendo, la autoridad. Segundo, define quiénes son y qué hacen. La creencia de estar en el tiempo del fin, desde 1914, es el motor de su predicación mundial. Les da una misión urgente, avisar del reino y del Armagedón inminente. Sin 1914, esa urgencia se diluye. La identidad y la misión. Y tercero, es la lente con la que leen la historia y la Biblia. Todo lo que pasa en el mundo desde 1914, guerras, desastres, son señales que confirman que están en los últimos días que empezaron, pues eso, en 1914. O sea que todo encaja en ese marco. Para ellos sí. Pero, y esta es la paradoja, esa misma importancia la convierte en su punto más débil, su talón de Aquiles, porque depende de una fecha históricamente cuestionada y de profecías que necesitaron reinterpretarse. Cuarto hallazgo clave. 1914 es a la vez su pilar maestro y su mayor vulnerabilidad. Hay una tensión constante entre el dogma y la evidencia. Muy claro. Ahora, si te pones en la piel de un testigo, alguien que cree firmemente en todo esto, ¿qué pasa si empieza a cuestionar 1914? Si descubre lo del 587 o la historia de los cambios doctrinales, ¿qué impacto tiene? Puede ser brutal, desestabilizador a nivel personal y de fe. Si la base de 1914 se tambalea, se produce un efecto dominó. ¿Cómo cuál? Primero, lo que decíamos. Dudas sobre si esta es la organización elegida por Dios, si el cálculo inicial estaba mal, como estar seguro de esa elección divina. La confianza en la autoridad se resiente. Lógico. Segundo, la urgencia del fin se desinfla. Si el tiempo del fin se basa en algo erróneo, o que ha cambiado tanto, la sensación de que el Armagedón está a la vuelta de la esquina, pues pierde fuerza. La motivación para predicar puede bajar. Claro. Y tercero, y esto puede ser muy duro, es darse cuenta de que la organización ha dado fechas fallidas y ha cambiado enseñanzas clave, como lo de la generación, sin ser siempre totalmente transparente sobre los errores o los motivos. Eso puede crear una crisis de confianza profunda. Es como tirar de un hilo, o quitar la carta de abajo de un castillo de naipes. Si dudas de 1914, toda la estructura doctrinal puede empezar a parecer inestable. Entendido. El impacto personal puede ser tremendo, sí. Bueno, pues resumiendo nuestro análisis, queda clarísimo que 1914 no es un detalle menor, es el corazón de la teología de los testigos de Jehová, pero hemos visto que se basa en un cálculo que parte de una fecha 607 a.C., que la historia y la arqueología mayoritariamente no aceptan, situando la caída de Jerusalén en 587 o 586 a.C. Exacto. También que las expectativas originales para 1914, fin del mundo, Armagedón visible, no se cumplieron, lo que obligó a una reinterpretación radical. El reinado pasó a ser invisible. Sí. Y que, para lidiar con el paso del tiempo, han tenido que ir ajustando la doctrina, sobre todo con la definición de la generación, que ahora es mucho más elástica, digamos. Eso es. Lo que vemos es una doctrina que ha sido muy adaptable. Ha evolucionado para sobrevivir a pesar de que las predicciones iniciales no se cumplieron como se esperaban. Su persistencia muestra cómo las creencias pueden ajustarse, sí, pero también deja al descubierto sus puntos débiles cuando se analizan críticamente. Y ya para cerrar, una reflexión que quizás nos sirva a todos. ¿Qué pasa cuando una creencia muy arraigada, muy central, que depende de una fecha concreta o de una base histórica, se topa con pruebas que la contradicen o simplemente con el hecho de que el tiempo pasa y lo esperado no llega? ¿Cómo afecta eso a la fe de cada uno, a la confianza en quienes enseñan esa creencia y a la unidad del grupo? Es algo para darle vueltas, ¿no? Más allá de nuestra charla de hoy.
Sin duda, es una pregunta relevante en muchos contextos. Y para quien quiera profundizar más en los detalles históricos o teológicos que hemos tocado, encontrarán enlaces con más información en la descripción. Genial, pues ha sido un análisis fascinante. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Y a todos los que nos han acompañado, un saludo muy fuerte. ¡Hasta la próxima!